tema dominio de funciones. Cuando hablamos de dominio, nos referimos a la variable independiente. ¿Qué valores de esa variable hace que la función exista en el plano cartesiano? No todas las funciones tienen continuidad o existen completamente en todo el plano cartesiano. Recordemos que el plano cartesiano en el eje X, por colocarle un nombre, pues va desde el menos infinito hasta el más infinito. Y el dominio lo que nos permite es ver o determinar si la función existe en todo ese trayecto o si hay valores que nos den un problema. Acá veremos algunas funciones polinomiales y funciones con radicales, que son algunas de las que dan un poquito más de problema. Y vamos a ver cómo determinar qué valores nos dan esa discontinuidad o no nos permite que la función exista en esos puntos. Es importante tener un repaso de lo que son desigualdades, de lo que son inecuaciones, para poder comprender bien el tema. Muy bien, comencemos. En este primer ejemplo tenemos f de x igual a 2x cuadrado más 4x más 5 dividido x cuadrado más 5. Algo que es bien importante es, en el numerador, en realidad si no tengo algo que me cause problema, en este caso es un polinomio, la parte de arriba es un polinomio, y los polinomios por sí solos no dan ningún problema, estando en el numerador. Ahora bien, en el denominador también tengo un polinomio, pero acá sí es bien importante, el denominador, lo que a mí me interesa es que toda esta expresión x cuadrado menos 5 no dé 0. Ese es el fundamento. ¿Por qué? Porque si yo tengo cualquier cosa dividido 0, podemos decir que no existe o tiende a ser un valor infinito. Entonces, ese tipo de dato siempre va a ser un problema. El denominador no puede quedar 0. Hay que escuchar bien. Yo no dije que x no puede valer 0, porque hay quienes se confunden con eso. Aquí es la expresión completa no puede dar 0. Muy bien, entonces veamos si existe algún valor que haga que el denominador sea igual a 0. Y eso es lo más importante, es lo que vamos a hacer ahorita. X cuadrado más 5, yo lo voy a igualar a 0. Eso es lo que yo no quiero que pase. Despejemos. X cuadrado es igual a menos 5, pasa el 5 al otro lado con cambio de signo. X es igual. Muy bien. Cuando tenemos un cuadrado, un exponente 2 pasa al otro lado como más menos raíz cuadrada. Y por concepto sabemos que la raíz cuadrada de un número negativo no existe, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? No hay ningún valor, porque no me dio un valor real, no hay ningún valor que haga que el denominador sea 0. Podemos hacer una pequeña prueba. Por ejemplo, ¿qué pasa si x vale 2? Al cuadrado es 4, más 5 da 9, me da un valor que no es 0. Entonces, lo que yo podría pensar es qué valor hace que este x cuadrado sea menos 5 para que al sumarle 5 quede 0. No lo hay, porque cualquier número positivo o negativo elevado al cuadrado se va a volver positivo. Y sumado con otro número que es positivo jamás va a llegar a ser 0. En este caso, cuando no encuentro un valor que haga 0 el denominador, esto se vuelve muy fácil y yo digo que el dominio son todos los reales. Lo podemos escribir así, todos los reales, x tal que x pertenece a todos los reales, pero con escribir la letra R mayúscula, en algunos libros vamos a encontrar que no es una R así, sino es una R un poquito como con cierto estilo de tipografía, pero en realidad con escribir la R sabemos que estamos hablando de todos los reales. Quiere decir que no importa qué número le demos a la x, vamos a obtener un valor acá, un valor real.
Bien, vamos con el segundo ejemplo. Ahora tenemos una raíz cuadrada y dice raíz cuadrada de x más 5. Está en el numerador. Aquí no tenemos denominador, quiere decir que no nos interesa si vale 0. ¿Cuál es la gran... lo que tengo que observar? O sea, ¿qué es lo importante observar cuando yo tengo raíces cuadradas? Vamos y vemos en el concepto anterior, o en el problema anterior, que vimos que la raíz cuadrada de un número negativo no existe. O sea, que yo necesito que esto no sea negativo. Cuando digo no sea negativo, no me refiero a que si hay un signo negativo ya es negativo, no. Me refiero a la operación completa que no quede negativa. Y es lo que vamos a hacer ahorita. Yo voy a colocar x más 5 que sea mayor o igual a 0. ¿Por qué mayor o igual a 0? Si es igual a 0, no hay ningún problema, porque la raíz cuadrada de 0 sí existe, es 0. Y yo necesito que solo me queden valores positivos. Entonces, x más 5 debe ser mayor a 0. ¿Cómo se despeja una inecuación? Casi que es lo mismo que una ecuación normal. En algunos casos vamos a encontrar unas diferencias. X mayor o igual y el 5 pasa al otro lado a restar. El 0 como no hace nada en suma y resta. Y entonces tengo aquí una respuesta. X mayor o igual a menos 5. Podemos ver esto como una flecha. ¿Sí? Esto es bien importante. ¿Para dónde apunta? Hacia la derecha. Si yo lo veo en una recta numérica, quiere decir que acá está el menos 5 y la flecha va hacia allá. ¿Y en dónde va a terminar la flecha? En el infinito positivo. Entonces mi respuesta quiere decir que yo puedo usar todos los valores de x desde el menos 5 hasta el infinito positivo. Al infinito siempre se le coloca paréntesis. Ahora, al menos 5 le puedo colocar paréntesis o corchete. ¿De qué va a depender? De esto. Si tiene el igual, le corresponde corchete. Si no tiene el igual, o sea, si solo es el signo de mayor o menor que, le corresponde paréntesis. En los ejemplos posteriores vamos a ver que eso va a aparecer. Muy bien. Entonces aquí ya tenemos dos ejemplos, uno con forma de racional, o sea, una división, y otro en forma de raíz. Vamos con los siguientes ejemplos. Bien. En este ejemplo tenemos f de x igual a 2x cuadrado más 4x, arriba es un polinomio. Y en la parte inferior también tenemos un polinomio que, bueno, a quienes lo ven como una diferencia de cuadrados cuando ya tenemos esa costumbre. Pero es esta parte la que me interesa, que no valga 0. Entonces yo digo x cuadrado menos 25 igual 0. O sea, quiero ver qué valores hacen 0 esa parte del denominador. X cuadrado es igual, el 25 pasa al otro lado positivo. Y recordemos que una potencia 2 pasa al otro lado como más menos raíz cuadrada de 25, que resulta ser más menos 5. Aquí tengo dos valores, el 5 y el menos 5. Esos dos valores yo no los puedo usar. Y lo podemos comprobar. 5 al cuadrado es 25, menos 25 da 0. No lo puedo usar. Si yo lo ingreso en la calculadora me va a dar error. Y el menos 5, de igual manera, menos 5 elevado al cuadrado se vuelve positivo, me queda 25, menos 25, 0. Entonces, estos dos valores no los puedo usar. ¿Cómo lo puedo escribir? Yo puedo decir, bueno, todos los reales menos el menos 5 y el 5. Eso es una forma de escribirlo. O hay en algunos libros de texto, x tal que x pertenece a los reales y x no es igual a menos 5 y x no es igual a 5. Es otra forma de escribirlo, un poco más extensa, pero significa lo mismo. En realidad aquí lo importante no es tanto qué formato se usa para escribir, sino saber qué valores puedo y qué valores no puedo utilizar. Veamos el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo ya es un poco más complejo,
Porque aunque en la parte superior no tengo ningún problema porque es un polinomio, en la parte inferior sí tengo un problema. Porque ahora no tengo un polinomio sino un radical. Entonces, el x más 2 debe de ser mayor a 0. ¿Por qué no mayor o igual? Porque si yo le coloco el igual, si me queda 0, es cierto, la raíz cuadrada de 0 sí existe. Pero no puede quedar 0 en el denominador. Lo voy a escribir acá, eso es muy importante. Acá con la raíz tengo dos reglas, o sea, está abajo, está en el denominador. Entonces una, no puede dar 0 por estar en el denominador y además no puede ser negativo. ¿Por qué? Porque un número negativo dentro de una raíz cuadrada va a dar error. Entonces, aquí tengo dos cosas que ver al mismo tiempo, que no sea 0 y que no sea negativo. Entonces eso se arregla poniendo que x más 2 sea mayor a 0. ¿Cómo se resuelve? X mayor, el 2 pasa al otro lado negativo y aquí tengo la respuesta. ¿Sí? X debe de ser mayor que menos 2. Y eso es fácil de trabajar. Porque ¿para dónde va la flecha? Este signo, yo lo tengo que ver como que fuera una punta de flecha. Entonces por acá estará el menos 2 y como la flecha dice hacia la derecha va a llegar al infinito positivo. Respuesta, comienzo en el menos 2 y voy hacia el infinito. Para el infinito siempre es paréntesis. Y aquí viene algo importante. Dense cuenta que ahora el símbolo que utilicé solo dice mayor que. No tiene el igual. ¿Y eso de qué me sirve? Cuando no tiene el igual y solo es el signo de mayor que o menor que, se le coloca un paréntesis. ¿Cómo se interpreta eso? Que yo puedo usar todos los valores desde el menos 2 al infinito, pero no puedo usar el menos 2. Aunque esté escrito ahí, el paréntesis lo hace fuera, lo hace que se salga del dominio, lo exceptúa. O sea, ¿por qué? Porque si la x vale menos 2, más 2 da 0. Y la raíz cuadrada de 0 sí existe, pero como está en el denominador, me va a dar error. De todas maneras, cuando tengan duda de si esto funciona o no, pues podemos usar la calculadora e introducir el valor y vamos a ver que nos da error. Entonces en este caso el menos 2 no lo puedo utilizar. Entonces puedo utilizar cualquier número de menos 2 a infinito excepto el menos 2. Vamos con otros ejemplos.